Teleimpacto, lo que necesitas saber. Muy buenas tardes, gracias como siempre por acompañarnos hoy miércoles en este su programa Tiempo de Renovación. Misael María y Yesenia Castillo estaremos aquí con muchas informaciones. Misael, buenas tardes. ¿Cómo tú estás, Yesenia? Bueno, sí, realmente empezamos también el día apagado porque realmente muy triste ha sido una información, un hecho que lamentable, muy lamentable para toda la familia periodista, para todos los amigos, compañeros que conocimos a Ramón Monchi Rodríguez. Monchi, ahorita de todas maneras vamos a conversar un poquito sobre él, pero bueno, iniciamos así, lamentando. El deceso que se produjo en la madrugada de este miércoles. Así mismo es. Joven, una persona todavía con mucho por venir. Mucho por venir. Mucho que aportar. Así mismo, Monchi, además de ser casi fundador del partido, del PLD en su natal provincia de Santiago, fue presidente del comité provincial, municipal del partido allá, miembro del comité central, eso en lo político. Como funcionario tuve la oportunidad de ser parte de su equipo de trabajo cuando estuvimos en Fomento Industrial. Él hizo la transición de lo que es hoy, sentó la base como un gerente, una persona, bueno, un gerente, pues, un gran compañero, que eso es lo más, una gente honesta, una gente que se podía contar para hacer grandes cosas, y transformó Fomento Industrial a lo que es hoy Proindustria. Todos los que conocieron a Monchi, como todo el mundo lo conocía, nadie le decía Ramón, como un hombre afable, risueño, trabajador, incansable, una persona que dedicada permanentemente a su labor de funcionario, a su labor de amigo, a su labor familiar y a todas las funciones que había desempeñado. Así es, hay que decir que Monchi se desempeñaba como director de pasaporte. Ese fue el último cargo que ostentó. Anteriormente había sido director de los comedores económicos. Y otras funciones que había desempeñado dentro del tren gubernamental. Él anoche había participado en la puesta en circulación del libro del doctor Leonel Fernández, Años de Avance, escrito de teoría y acción, en la Casa Nacional del Partido de la Liberación Dominicana, del PLD, así es, tal como tú dices. Estuvo acompañado ahí de varios de sus compañeros de vida. Claro. Y se trasladó a su ciudad natal, Santiago. Según la nota, lo que se recoge es que a las 4 de la madrugada sintió un fuerte dolor y llegó hasta el Hospital Homs de Santiago. Ahí lo vemos, a Monchi. Esa forma que se ve ahí es lo que él era. Sí, Monchi. Eso no es, ese era él, un trabajador, un operativo de la política y del quehacer diario también, de las actividades que le eran propias. En el Santiago, en lo que es la organización del partido, hay que decir que además de ser su presidente, también era un día a día, ¿tú me entiendes? De un trabajador incansable, en términos, precisamente, además de una persona, incluso ustedes lo pueden ver, que estaba muy cercano a Danilo Medina toda la vida, más sin embargo usted ve que estaba sentado al lado de los compañeros que apoyan internamente al compañero Leonel Fernández, y ahí estuvo porque precisamente esa es la condición fundamental de él. En el video vemos, Yesenia,
es precisamente esa actividad, es la actividad del domingo. Con Amarante va a haber que apoyar internamente, estaba apoyando la candidatura de Amarante, y este fue en la Arena del Cibao, cuando este domingo... Él tuvo también una gran responsabilidad en lo que es este apoyo en la parte logística también. Monchi, como presidente del comité municipal, provincial de Santiago, municipal, tenía a su cargo grandes tareas dentro de la organización política. Miembro del comité central también. Miembro del comité central, empezó siendo un simple circulista, o sea, que empezó... como debe empezar la política, como debe empezar el político. Desde abajo, logrando escalar sobre la base de su esfuerzo y su trabajo. Y sus méritos, así es. Nada inmerecido, todo fue un trabajo arduo, y tal vez por esa misma forma de tomarse la cosa tan a pecho, hacer lo que tenía que hacer, hay situaciones en que a veces la salud le falla a la persona. Así es. Monchi, el esfuerzo tan grande. Nació en 1961, bastante joven, no tenía ni 59 años. Los restos de él están siendo expuestos hoy a partir de las 2 de la tarde. Fueron expuestos en la funeraria Blandino de su natal Santiago, su querida Santiago, pero usted que los cibaeños tal vez tienen esa condición. El cibaeño casi no duerme fuera de su casa. Es una situación. Ellos cuando están aquí tienen una función, vuelven a cualquier hora y regresan a su provincia. Pues nada, es una pérdida sensible, tanto para el Estado dominicano, el gobierno, el cual emite precisamente el presidente de la República hoy un decreto en el cual declara como el duelo oficial. Ahorita lo podemos leer, no sé si está aquí mismo. Duelo oficial. Sí, sería... hay que decir que la alcaldía de Santiago también declaró un duelo municipal. Sí, así es. Por la muerte de quien fuera también un contrincante para Abel González en las elecciones primarias que celebró la organización política en busca de ser el candidato a alcalde por el Partido de la Liberación Dominicana en Santiago. Él fue diputado también, o sea que ya también en cargos electivos había tenido experiencia en participación en este tipo de procesos. Hay que leer sobre todo por lo menos el decreto que fue eso para dos personas, sobre todo el decreto 314-18 lo tiene ahí, tanto para Rafael Calventi, embajador Rafael Calventi, y para Monchi Rodríguez. Así es, se declara, el decreto dice, se declara duelo oficial el día 23 de agosto del presente año con motivo del fallecimiento del arquitecto y embajador Gabriel Rafael Calventi Gaviño y del licenciado Ramón María Monchi Rodríguez. Eso, el presidente de la República, estamos hablando que mañana 23 de agosto, donde llegan los restos, yo creo, de Calventi al país, y se recibirá también en cristiana sepultura Monchi Rodríguez. Muy merecido realmente. Nuestra condolencia a toda su familia, a sus hijos, a los colaboradores, que la gente que tiene siempre, que tiene condiciones humanas, se relaciona casi siempre con personas con condiciones muy parecidas. Entonces todos los amigos de él, sobre todo Sagrario, que siempre ha sido, Sagrario Gómez, periodista, que ha sido siempre cercano colaborador en el área de la comunicación con Monchi, va para allá también nuestras condolencias, y para todos. Él tuvo rodeado siempre de excelentes colaboradores y compañeros. Pues nada, ahí están así mismo es. Misael, no sé si iniciamos ya. Bueno, sí, vamos, cómo no.
perfecto. O sea, iniciamos con los temas ya de nuestro acontecer nacional, y hay que decir algo que nosotros siempre abordamos este tema cada vez que se menciona la palabra ARS. Cada vez que sale algo que esté relacionada con ARS, nosotros tendemos a tratar algunos de los temas que se abordan al respecto. Pues bien, la Fundación Justicia y Transparencia depositó ante el Senado de la República un anteproyecto de ley para eliminar lo que es la labor de esa intermediaria, en este caso, que son de carácter privado. Según lo que recoge la nota, dice que lo que se plantea es que ante la realidad que suponen las ARS en República Dominicana, estas se han convertido en una retranca para lo que es el servicio que se ofrece de salud y el que pueden recibir los dominicanos, ya que ellos tienen mucho poder de decisión. Deciden qué médico tú puedes visitar, qué hospital tú puedes, a qué clínica tú puedes asistir, qué cobertura tú tendrías, cuándo tú te podrías realizar hasta un tipo de procedimiento. Y lo último que se denunció también es que están remitiendo hasta una segunda opinión. Si un médico dice que tú tienes una emergencia sobre algún procedimiento que debe que evaluar tienen que evaluar si es cierto o no que tú tienes que practicarte ese procedimiento. Hay que decir también que las ARS como sistema de intermediación que se instauró fue como en el 2006, algo así, 2007. 12 años. Tiene 12 años, ¿verdad? 2006. Han obtenido unos niveles cuantiosos de ganancia excesivos. Estamos hablando de extraordinarios. Según lo que ha dicho la administradora de riesgo de salud, de riesgos laborales, la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales, dice que en el 2016 los beneficios ascendieron a 1.370 millones de pesos. De eso, porque hay una pública y ARS privada, la privada 1.131 millones de pesos y la pública solo 260 millones de pesos. O sea que en todo este proceso en que la ley le permitió a constituirse este tipo de intermediaria, se denuncia que han obtenido ganancias por casi 8.000 millones de pesos desde su fundación, que estamos hablando de 12 años, creo. Sí, así es. Así es. Y las quejas que han tenido los usuarios de ese tipo de servicio, las quejas también de los médicos también, que muchas veces piden que se le asigne un código y que se niegan a tener los médicos como parte de su cartera, como si fuera cartera de empleado no, cartera o parte del staff de pago, ¿no? De servidores. De servidores, exactamente. Así es. Es una situación, y a propósito de que se habla de que se conocerá lo que es todo el sistema, se reevaluará este sistema de seguridad social. Ese es el pedido que se está haciendo, ¿no? Y que se dice que se está conociendo también, que será sometido nuevamente ese proyecto a conocimiento del Congreso Nacional. Sería interesante que se vean todas las situaciones que han traído algún tipo de inconvenientes a los usuarios de este tipo de servicio, tanto las AFP como las ARS también. Así mismo es. Sabes que precisamente es importante, ya que tú decías que el Estado está, o las instituciones responsables del Estado en esto que tiene que ver con la intermediación financiera, o sobre todo intermediación en el caso de las ARS, se está tratando de llevar o de replantear, de conocer nueva vez si las causas que motivaron ese tipo de acuerdos son las mismas 12 o 15 años después. Y el Estado dominicano no es el mismo, el gobierno dominicano no es el mismo de hace 10 años, 12 años. Es más, no es el mismo ya del 2012 hacia acá. Entonces, es importante, ni es el mismo el Estado, ni el gobierno dominicano, ni es el mismo ni siquiera el ciudadano. El ciudadano dominicano es, como le dijo el mismo presidente en la entrevista que considera a la periodista Yanna Tavares, es un ciudadano más informado, pero también más formado, conoce más las cosas, las explicaciones que se le da al pueblo dominicano. Si no se las dan y si no son convincentes, no las acepta. No las acepta en ningún sector, sea político o sea financiero o sea privado.
Entonces ahora mismo no se puede decirle a este pueblo dominicano que esa realidad, que ellos puedan ganarse miles de millones de pesos y no recibir los servicios adecuados. Que incluso que eso es pero hay valores distintos ahora, que se quedan, por ejemplo, no se utilizan las medicinas. Y el caso de los seguros también, muchos de ellos se supone que hay cobertura de medicina, pero sí, se denuncian pero trabas también. Y no solamente trabas, sino también incluso de cuál es el monto que se le pone por cobertura para eso. ¿Me entiendes? Y que no son acumulativos. Si tú no la usaste, se pierden. No, yo nunca lo he usado. Entonces, estamos hablando de años y años con seguro. Entonces, es una situación que debe ser reevaluada, replanteada, reformada y que por fin salgan esos métodos, esos mecanismos a servir al ciudadano, no a sacarle los cheles de los bolsillos a la gente, lo poco que puedan tener. Así es, y los niveles exorbitantes de ganancia que han tenido también estas deben ser limitadas. Administradoras también tienen que ser vistos. La ciudadanía ya cada año, cuando se dice que obtuvieron ganancia por 1,000 y pico de millones de pesos solamente por un servicio de intermediación que uno no entiende cuál es el objetivo, pero la ley así lo establece, pega el grito al cielo. Y cuando tú te das cuenta de que para tú hacerte cualquier procedimiento tiene tantos inconvenientes, tú dices, ¿y cuál es la función? Si la clínica está ahí, si el seguro está ahí, entonces ¿por qué hay que pasar y padecer tanto? Se muere la persona con la incomodidad, solo con la incomodidad de un pique, diríamos nosotros. Hemos dicho aquí siempre, sería importante, quizás es una oportunidad que el Estado el gobierno pueda asumir a través de un referéndum, esas cosas, se puedan, puedan verse. Tú dices que si que se puedan, consultar a la población sobre temas importantes. Incluso aquí hay muchos temas que son necesarios, por ejemplo, el tema de las tierras, el tema que tiene que ver con por ejemplo, en estos días todavía se está debatiendo o se va a volver a debatir en el Congreso, de que se le entregó miles y miles de metros de tierra donde están las llamadas la Cueva de las Maravillas a una fundación. Entonces todo eso debe ser llevado a ver sometido, que la gente pueda expresarse sobre si sí o si no, o qué valor tiene, qué importancia tiene que sea parte de esto, como que le llaman, que una fundación y un patronato, que inmediatamente cogen 2 o 3 gente, una iglesia, un par de iglesias, y ya son un patronato con eso. Lo convierten en algo beneficioso. Claro, enajenan a la gente de sus... Y no se le devuelve al Estado. Claro que no, así es. Eso por los siglos de los siglos. Declarado como parque nacional también. Claro. O sea, todos esos temas sería importante, el tema de la AFP, el tema de la ARS, todos esos temas tienen que ser... Y eso de que el Estado no puede administrar, ya eso como que pasó a otra etapa, y lo que se está viendo en estos tiempos es que el Estado sí puede y que tiene la capacidad y los medios también para hacerlo, y que cuenta con el personal también para hacerlo. Cualificado Esto para de hacerlo. Que le dejemos todo al mercado y el Estado regule, supervise, uno piensa que llega un momento en que las cosas deben ir cambiando. Definitivamente. Y el Estado volver a recobrar su rol, claro, que tenía claro. en tiempos anteriores, porque como decimos, el ciudadano tiene un ojo visor, está atento, existen leyes de transparencia y todas clases de mecanismos que se han creado para que puedan ser evaluados aquellas personas que hacen algún tipo de función. Pues bien, Misael, terminando con este tema, hay que decir también que la Junta Central Electoral da un plazo de 75 días a los partidos políticos para comunicar la modalidad del tipo de primarias que realizarán. Estamos hablando de que mediante una resolución que es la 03-2018, se establece además los plazos legales para la organización de primarias respecto a los procesos electorales del año 2020, de conformidad con lo establecido a la recién aprobada ley de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. Esos plazos indican, por ejemplo, que los partidos que vayan a celebrar elecciones primarias, ¿verdad? Sí, que dice la Junta que tiene, en la modalidad que lo vayan a hacer es desde julio hasta octubre.
el plazo para la precampaña y para el proceso de elección. Ya en el caso de la inscripción de candidaturas para la campaña es el tercer domingo de octubre del año 2019. Estamos hablando de esos plazos, así es. Estamos hablando que está prevista, por ejemplo, la pre-campaña para el 7 de julio del 2019 y culmina en octubre. En octubre, 3 meses, ¿no? En 11 días deben decirse cuáles son los ganadores y ya en octubre se están inscribiendo ya para iniciar la pre-campaña el tercer domingo. O sea que hay unos plazos que la ley estipula que están muy bien estructurados ahí, y esto de el plazo que se da de 75 días, ya el Partido Reformista Social Cristiano, el Partido Revolucionario Dominicano y el Partido Revolucionario Moderno dicen que acogen la resolución de la Junta. Entonces, y serían 75 días para escoger el tipo de modalidad que van a... Que particularmente yo encuentro que es muy rápido, pero nada. Eso es lo que yo pienso. Yo pienso que si es a partir de ahora, suponiendo que sea a partir de ahora ya que se diga cuándo debe decirse, cumpliendo los 75 días, estamos hablando que en octubre, más o menos, agosto, septiembre, octubre, que serían los 75 días. Así es, sería entonces, más o menos así a partir de ahora. Si la precampaña iniciaría en julio. Sí, porque tú tienes que ver que ya noviembre, diciembre, ya después de noviembre ya entra diciembre, son meses muertos. Pueda afectar el tipo de modalidad, pienso yo, que se escoja porque ahora, la cuestión, por ejemplo, son 75 días, porque eso es importante. Primero, es importante que ya la Junta esté trabajando en base a la ley. Sí. En base a la ley, primero, porque acuérdate que decía que no había posibilidad, muchísimos temas, ¿no? Pero lo importante es que están madrugando. Y eso es importantísimo. ¿Por qué? Porque ya se está empezando a darles plazo a los partidos políticos. Los partidos que tienen años y años sin ser ni evaluados, ni fiscalizados, y quizás muchos de ellos han perdido su capacidad como el boxeador que deja de boxear, o un pelotero que cuando vuelve y se reintegra ya no tiene las mismas habilidades. Los partidos políticos tienen ya años sin convocar a procesos internos. Estamos hablando diáfanos, ¿no? Procesos internos para verse la cara otra vez sus direcciones, porque muchas veces lo que se hacía era con eso, se cogían 2 o 3 gente, se reunían y resolvían el tema. Y ya, bueno, hay una convocatoria a tal día y le ponían en el periódico y más nada. No, ahora ya no. Entonces, primero hay que felicitar eso, que es importante que la Junta ya está implementando la ley. Ahora le toca a los partidos políticos. Sí. Los partidos políticos, lo que quiero decir es que, quizá en el contexto, uno viendo, es que esos 75 días son para ellos poder adecuar también tanto los estatutos, las formas que van a realizar sus modalidades de primaria en el próximo año, ¿no? Entonces, tienen que empezar a ajustar según la ley, según establece la ley, sus estatutos. Que la resolución de la Junta también dice que si un partido político no comunica a la Junta Central Electoral dentro del plazo la forma en que realizará la selección de sus candidatos. No son primarias. Si no son primarias abiertas. Así es, si no son primarias abiertas, entonces se ajustaría a las otras modalidades que contiene la ley, que estamos hablando de convenciones o asambleas de delegados, de militantes, de dirigentes, dice, o encuestas. O sea, que eran algunas de las modalidades también que han utilizado a las organizaciones políticas en otros procesos. Me imagino yo que ese plazo es para la Junta Central Electoral también determinar cuántas agrupaciones utilizarán el tipo de primaria que sean abiertas y simultáneas y si serán con el padrón de la Junta, que le conllevaría a un proceso de selección de candidatos más arduo. Entonces, eso tumba esa resolución la implementación de la ley por la Junta, tumba a aquellos que dentro del PLD están hablando de Congreso. Es decir, ya entonces eso no pueden seguir hablando de esa situación.
Sí, porque si ya lo que está aplicando la ley, la Junta, diciendo, mire, usted tiene 75 días para esto. Es decir, tiene que hacer, si no hace primeras abiertas, tiene que escoger nosotros vamos a escoger una de las modalidades posteriores. Que la ley indica, que la ley también, independientemente de los estatutos. Es lo que te digo, que la ley también lo prevé. Claro. Entonces no puede, y esto hablo con algunas personas esperar que se ajusten unos estatutos que ya la ley dice que es lo que tienen que contener. Es lo que te quiero decir. Entonces no hay por qué razón convocar ni congreso, ni ningún tipo de otro tipo de modalidad, otro tipo de primaria, de convocatoria interna, porque ya la propia Junta está diciendo y la propia ley te está diciendo lo que tienes que hacer. Hay que decir, y te está previendo los plazos en el que debe hacerlo. Entonces, por ejemplo, y ahí que vamos porque también hay confusión. Y se crea confusión cuando personas incluso que han llegado a someter al PLD a la convocatoria de un congreso se cae por sí misma en la propia, que tienen todo su derecho. Mas, sin embargo, eso es lo que trae es confusión o más confusión hacia lo interno de los partidos, en este caso del PLD. ¿Por qué? Porque, y discúlpame si se plantea que, digamos, un congreso. No, pero el congreso tendría que convocarse, ¿cuánto tiempo? En 3 meses, 4, 5 meses. Tendrán que hacerlo todas las organizaciones también. Precisamente. Bueno, aunque ellos lo que alegan es que los estatutos dicen cómo se modifican ellos mismos. No, es que los estatutos no existen ya. Sí. Los estatutos como tal, lo que tiene que acatar lo que dice la ley, simplemente. Hay que decir, Misael, que nosotros aquí hemos hablado de ese tema a propósito de esto que se dice que hay que convocar a un Congreso Nacional del PLD, que es la forma en que el PLD establece su línea política, su base teórica y cómo también se realizarían los tipos de convenciones dentro de la organización política. Dicen que los estatutos del PLD dicen que solo el Congreso Nacional del PLD es el que tiene facultad para modificar los estatutos. Nosotros aquí en otras ocasiones habíamos dicho que ya la ley establecía cuáles eran los métodos que se iban a utilizar para realizar este tipo de primarias o convenciones internas y que de por sí ya los estatutos quedaban sujetos a lo que establece la ley. Decía el precandidato presidencial por el Partido de la Liberación Dominicana, el señor Carlos Amarante Baré, le hacían esa pregunta y él decía que ya la ley decía que debían contener los estatutos y que no hay que convocar a un congreso para modificarlo, porque tú no vas a convocar un congreso, y nosotros así mismito lo decíamos aquí, para que decidan si están de acuerdo o no. ¿Están de acuerdo con la ley? O para decir que no están de acuerdo con tal modalidad o cual modalidad, que simplemente en los estatutos se tiene que establecer cada uno de los puntos que contiene la ley, porque debe ser acatado por cada una de las organizaciones políticas. Y decía él que simplemente el Comité Central, que es el máximo organismo entre Congreso y Congreso, designa una comisión de juristas para que adecúe los estatutos a la ley. Y es lo que nosotros aquí hemos dicho siempre. Son estos 75 días. Estos 75 días es que debe adecuar porque a los estatutos no debe ponérsele ni más ni menos. Claro que no. Tiene que ponerle cada uno de los puntos que la ley dice que tienen que contener. Y eso no lleva ningún tipo de reflexión, ni ningún tipo de contradicción, ni nada. Porque no hay que elegir nada. En lo más está entre lo menos. Si ahora realmente lo general, en el caso que es la ley misma. Lo particular deben ser los estatutos de cada partido. Entonces nosotros podemos, o no se puede en el caso del PLD, convocar a congreso alguno para que el congreso dure 6 meses o 7 meses debatiendo para que después venga a decir, no, es que tiene que ser... No estuvo de acuerdo. Perdón, entonces, ¿cómo eso no tiene... me imagino yo que esa convocatoria al Congreso es para establecer algún tipo de selección, un solo tipo. Me imagino yo que se propugna mucho porque sea con el padrón de cada una de las organizaciones políticas. ¿Pero qué padrón? Pero el PLD, ¿qué padrón puede existir? No puede. No hay el padrón de con cuál se va a hacer. Lo primero es acatar la ley. Y eso es lo importante. A mí en la entrevista del
presidente de la República, un punto que no se destacó y nosotros decíamos aquí que ya las organizaciones políticas no eran confiables para realizar procesos internos, fruto de todo lo que ha pasado en cada uno de los que se han realizado. Por ejemplo, nosotros siempre decíamos aquí, imagínate, para elegir unos candidatos al comité central. Se duró ¿cuántos días contando? No. Y tú te acostabas, eso era en el PLD, tú te acostabas con 50,000 votos y amanecías con 35. Claro. O sea, cuando tú ibas en ascendencia, porque no es porcentual, no es por ciento, sino por cantidad de votos, tú descendías cuando no estaba observando. Y yo decía, pero hubo personas ahí que sacaron 150,000 votos, 160,000 votos, y esas mismas personas fueron candidatos a diputados. Y sacaron menos de 12. Y sacaron menos de 10,000, de 15,000 votos. O sea, no es confiable. Entonces decía el presidente de la República, pero ¿con cuál padrón y con cuáles dirigentes? Así es mismo. Cuando tú tienes que ir a hablar con las personas y decirle, mira, yo quiero que tú me apoyes, entonces, ¿cómo lo hacemos? Eso se estaba viviendo eso ya debe ser de la misma organización política. Cosa del pasado. Que debe ser cosa del pasado, así que mismo, deben eliminarse. Y que no solamente sea cosa del pasado en el PLD, sino para todas las organizaciones, para todas. Y que puedan de alguna manera, ya era inaguantable, de alguna manera, tener los derechos reservado a que la persona, los militantes, tengan establecidos sus derechos establecidos por ley y garantizados. Que no sea nadie que le coarte sus derechos porque no tenga la cantidad de recursos necesarios para aspirar a un determinado cargo electivo. Eso era algo que uno decía, Dios santo, ¿y hasta dónde va a llegar eso? No se aguantaría otro proceso electoral. No puede ser. Oye, los cargos internos electivos en las organizaciones políticas estaban costando casi igual que una campaña. Oye, las organizaciones ya, incluso modernas no necesitan de modernidad, sino la participación ya no debe ser horizontal con el pueblo, donde la gente pueda participar, pueda hablar, pueda discutir. Claro. No una manera vertical que 2 o 3 personas se reúnen en un lugar y le imponen a los demás cuál es el candidato. Porque en un momento dado tienen la forma, los mecanismos para que eso suceda de esa manera. Y eso es lo que se está quitando, ese monopolio a esos sectores, a esos grupos dentro de los partidos políticos, para que ya no vuelvan nunca más a utilizar esas formas. Esos métodos, así es. Vamos a una pausa y continúen con Tiempo de Renovación. Jornada extendida. Como forma de seguir fortaleciendo el programa de jornada extendida, el Ministerio de Educación, a través del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, invierte más de 17.200 millones de pesos para un porcentaje de 92% de la asignación anual en leche, jugo, almuerzo escolar, desayuno escolar y merienda escolar, estimulando a las pequeñas y medianas empresas, dándole paso a la creación de miles de empleos en beneficio de la economía familiar, beneficiando a 2.700.000 niños, devolviéndoles la esperanza al estudiantado de toda la geografía nacional. En el INAVIE somos bienestar. Lleva tu negocio hasta donde quieras con Fomenta Pymes Banreservas. Con nuestra propuesta integral te ofrecemos productos, servicios y beneficios exclusivos diseñados especialmente para satisfacer las necesidades de crecimiento de tu negocio. Más información en banreservas.com. Fomenta Pymes. Banreservas, el banco de los dominicanos. En el INAVIE somos bienestar. En el marco del proyecto Programa de Alimentación Escolar Sostenible, que apoya la Cooperación Técnica Brasil, FAO, el Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil, INAVIE, del Ministerio de Educación de la República Dominicana, ha incorporado el componente de Escuelas Ambientalmente Sostenibles y Cultura 3R, el cual se viene implementando en Monte Plata y Santiago, con la colaboración del Centro para el Desarrollo Agropecuario y Forestal, CEDAF, y la Oficina de Cooperación Internacional, OSI, del Ministerio de Educación.
Este proyecto promueve la conciencia ambiental y fomenta en las personas hábitos adecuados de manejo de los residuos sólidos en las escuelas y sus hogares. Con la 3Rs, los estudiantes y maestros aprenden la importancia de reducir, reutilizar y reciclar los desechos sólidos en sus escuelas. La R de reducir significa que debemos de disminuir el uso de envases plásticos como fundas, potes, vasos, platos, etc. La R de reusar me ha enseñado a utilizar varias veces un mismo artículo, como papel de escribir, folders y libros. El reciclaje consiste en clasificar, separar y almacenar en ambientes limpios los desechos sólidos para después convertirlos en productos nuevos. El principal residuo identificado en las escuelas son las cajitas de leche y néctar del programa de alimentación escolar. Para su correcta recuperación, los estudiantes y maestros de los centros educativos son capacitados, equipados y asistidos para su manejo adecuado, limpiándolos, clasificándolos y acopiándolos en puntos limpios, para luego entregarlos a empresas recicladoras. Además, las escuelas están más limpias. Desde que iniciamos las acciones con el proyecto 3Rs, nuestro centro luce limpio y ordenado. Soy una líder ambiental y me encargo de motivar a mis compañeros a disponer adecuadamente de los desechos y a llevarle a una cultura de respeto al medio ambiente. Soy un líder ambiental y con mi nuevo comportamiento en la escuela puedo llevar el mensaje a mi familia y amigos del barrio. ¡Tú también puedes hacerlo! ¡Somos Bienestar! Continuando con el programa, hay que decir, Misael, que una nota que se da a conocer dice que el gobernador del Banco Central y ministro de la Presidencia también, Gustavo Montalvo, y el de Hacienda, Donald Guerrero, se reunieron con funcionarios del sector bancario de nuestro país para tratar el problema del déficit habitacional que existe en el país, que ronda, según las cifras que se han dado, 351.000 unidades habitacionales. Esto con el propósito de hacer una especie de esquema a fin de construir viviendas bajas económicas que se están ya construyendo desde hace un tiempo. ¿Te acuerdas de la ley de fideicomiso? El encaje legal también que hizo las autoridades monetarias, precisamente para eso. Banco Central, para pedir acceso al crédito. Para que las personas tengan acceso al crédito, y los ingenieros se han motivado muchísimo en asociación con el sector privado y sector público. El sector público dona terreno, el sector privado y los ingenieros construyen, y se beneficia el usuario final de este tipo de productos, que se hacen estas viviendas en varias modalidades, pero siempre a muy bajos costos. Y qué bueno que se están haciendo estas cosas. Hay que decir también que la tasa de interés para este tipo de vivienda es muy baja y se mantiene fija por un tiempo considerablemente largo. Interesantísimo que pueda de alguna manera buscártele un tipo de solución que ya se le está dando desde hace tiempo, pero que se sigue impulsando, y el gobierno de la República Dominicana ha seguido impulsando este tipo de construcción de viviendas que va a beneficiar a los sectores más desposeídos, porque hay sectores que clase no media baja, ¿no? Baja, va dirigida a eso ahora también. Hay personas de esas que no se imaginaban que iban a salir de un ranchito, como uno le dice, construcción de zinc todavía, de teja de maní, de tablitas, con piso todavía de arena, con letrina todavía, y pueden dignificar su condición humana, una vivienda donde criar sus hijos, tener su familia en condiciones humanas. Qué bueno. Como ya se va a empezar, incluso la intervención de la Ciénaga, vi ahí también que ya Urbe va a empezar a intervenir, 1.500 familias serán ya intervenidas. Que ese proceso de negociación para el proyecto Domingo Eso Sabio. que tú dices es sumamente interesante, primero por un tema de que también mueve la economía como tal, porque no hay sector que exactamente dinamice más la economía que la construcción. Entonces, además de dignificar la condición, como ya hemos hablado, la condición humana, y decía el ministro
Gustavo Montalvo, en el marco de la reunión que sostuvo con todos los sectores de intermediación financiera y autoridades financieras del gobierno, que es un interés del gobierno, un interés del presidente de la República, de que efectivamente puedan a resolverse, tener soluciones habitacionales que vayan dirigidas a esos sectores de menor ingreso de la sociedad. Y eso, como tú bien dices, no solamente la creación y la construcción de esa vivienda, sino es un paquete completo, porque va conjuntamente con... Es una ciudad. Y va conjuntamente también con primero un modelo de ciudad distinto, donde va a tener todos sus todos sus servicios, como también ese modelo tipo Juan Bosch, Ciudad Juan Bosch, en el que pueden tener todas, o Boca de Cachón, que es muy parecido, así mismo es. Pero en fin, es importante primero porque no tampoco se desarraiga la persona de su espacio, de su condición y de su hábitat. Eso es importantísimo. Así que esperamos todo eso para de aquí a en este próximo año ya se inicia todo ese proceso. Será interesante también que no se olviden no de construcción, sino en lo que nos referimos a la tasa de interés, que son sumamente bajas, que se mantengan también para otro tipo de vivienda. Sí. Aunque la tasa de interés es baja, está entre a veces hasta un 6.5, un 8, un 9, se mantiene por un tiempo de 2 años, 3 años, 4 años, 5 años, pero aquellos que adquieren viviendas ya de otros niveles, a otro costo, cuando hacen el cálculo que si toman un préstamo a 15 años, dicen pero pagué la vivienda 3 veces. Sí, todo eso para sectores también. Porque tú sabes que se va como el 80% a los intereses y el capital siempre se le va poniendo. Para sectores de clase media también. Esa parte yo no la entiendo. Debe tomarse en cuenta eso. Me imagino que ya incluso ya los bancos, ya todo ese organismo, como decíamos, de intervención financiera, están son muy sólidos. Tienen mucho dinero y pueden, y quizás ya esta tasa de crecimiento del país que ha experimentado, de alguna manera tiene que eso ir fortaleciendo a los diferentes sectores. A los diferentes sectores que definitivamente, le toca a cada uno, eso es importante. Incluso, y hablando de construcción, también el propio ministro de Obras Públicas planteó la construcción de unas 40 soluciones de estacionamiento, de parqueos ¿Hay un déficit también? Claro que sí. Incluso aquí hay muchos vehículos, pero también hay muchísimas construcciones que dice él mismo en una de las explicaciones que daba el señor Gonzalo Castillo, planteaba de que hay instituciones incluso gubernamentales, que se va a hacer también con el concepto parecido de fideicomiso, en el cual la misma persona se pueda pagar por sí mismo el parqueo. Es decir, se construye en un terreno del Estado y él mismo se puede ir pagando como si fuera digamos, cuando uno pasa por la carretera, como si fuera la carretera, exactamente como si fuera la carretera, los peajes. Los peajes. En este caso sería para alguna modalidad parecida. Hay instituciones que están a nivel de piso, que tienen una cantidad de terreno a su alrededor, y tienen también solamente terreno para sus propios empleados. Ahí, por ejemplo, se puede construir una torre de hasta 12 pisos, según dice el propio ministro, y ya servir como una solución de parqueo para el Gran Santo Domingo. Estoy teniendo una visión hacia futuro también, aparte del déficit que hay ahora, pero hay que ver que cada vez que se hace una serie de vehículos, sean nuevos o usados, estamos hablando de solicitudes por miles de millones de pesos. Y aquí hay muchísimas instituciones también que hay que sacarla del centro de la ciudad. Sí, aquí hay instituciones, por ejemplo, ya el Palacio de la Policía Nacional. Eso viene de la época de Trujillo. Es decir, todo el terreno que tiene, que ella ocupa, una cárcel en plena ciudad, en pleno centro, en pleno downtown, en pleno centro de la ciudad, ya eso era para época antigua, donde la ciudad ya no había crecido. Esos terrenos ya pueden, y la policía puede decir incluso, mira, por ejemplo, la propia embajada norteamericana está muy bien ubicada donde está ahora, aunque hay un tema con los terrenos, pero está ubicada en la periferia de la ciudad, ¿me entiendes? Entonces ya todas esas soluciones pueden darse. Y una serie
a la cosas ciudad. que uno ve también. Por ejemplo, hay personas que tienen solares de cantidades de metros, Eso hay que, miles eso hay que de legislar metros, para eso. y solares que tú lo ves ahí, No solamente propiedad solares, privada, propiedades abandonadas por 10, 20, 15, 30 años. 20, 30 años. Tú no sabes quién es el dueño, tú no sabes si le están vendiendo, si quieren hacer algo. El Estado tiene que tener algún mecanismo de obligar a las personas o vende o hace algo. Claro. Porque cómo tú vas a tener ahí, O hay darle un propiedades margen que debe Claro. ponerlo a producir Claro. o ponerla en venta para que otra permita- persona se anime a sí. hacer algún tipo de inversión, porque lo que sí es que hay mucho desperdicio Sí. en plena ciudad, tú dices. en plena ciudad. Rápidamente, antes de que tú vayas, hay que decir que el presidente del PLD, el doctor Leonel Fernández, en el día de ayer puso a circular su libro Años de Avance, Escritos de Teoría y Acción. Estamos hablando que Parece este libro recoge precisamente... la revista Política, Teoría y Acción Sí, precisamente. del PLD. Precisamente, sabes que antiguamente el PLD tenía una revista, además de Vanguardia del Pueblo, tenía una revista que recogía temas de análisis político, sociológico, histórico, cultural, para la población, para que querían estudiar los acontecimientos políticos e históricos. Y en ella, Leonel Fernández tuvo en los años 80 muchos artículos, escribió varios artículos en ella sobre la globalización, sobre el neoliberalismo, sobre el marxismo, muchos temas muy interesantes cuando él era joven y parte de la Secretaría de Propaganda del PLD. En fin, recoge en su libro, recoge en el día de ayer, que fue esto se enmarca dentro de lo que va a ser la celebración del 45 aniversario de fundación del PLD, que inicia con esa puesta en circulación. Sí, la hicieron en de la ese Casa libro. Nacional del PLD, ahí Sí. debajo de la mata de Limoncillo. Muy Hacía importante. tiempo que no se hacían actividades de esa naturaleza, porque uno recuerda en los años, bueno, yo tengo de militancia dentro de la organización política desde el 92, pero ya aquí viviendo en la ciudad desde el 95, y uno recuerda esos años, esos tiempos, esos días, cuando tú te reunías a conversar con los compañeros, debajo de la emblemática mata de Limoncillo, que ha perdido vigencia ya. Definitivamente es De importante, unos años para acá. y en el marco de eso, decía el presidente del partido, decía que para el Partido de Liberación Dominicana siga proporcionando tranquilidad, paz, prosperidad y bienestar al pueblo dominicano. Ahora dice, entre comillas, debe fortalecer las ideas y el pensamiento de su fundador, Juan Bosch, afirmó el presidente Leonel Fernández. Y creo que es muy cierto, Juan Bosch, pero más que diría que es importantísimo, las ideas, el conocimiento de la vida, de la obra del profesor Juan Bosch, pero más que todo eso, es la práctica de la vida política del profesor Juan Bosch. Porque de nada vale conocerse a Juan Bosch de memoria, aprendérselo de memoria, decirlo, recitarlo, y en la práctica política no ser como él, que es la que tiene mayor validez para este pueblo actualmente. Entonces, eso es importante que yo creo que el pensamiento del profesor Juan Bosch, la práctica, la vida diaria de humildad, la vida de honestidad de Juan Bosch está siempre presente en las bases de su partido, en los compañeros que día a día hacen su labor patriótica, de honestidad en cualquier labor que realizan en el gobierno o fuera de él. Entonces, eso es importante que el presidente del PLD lo diga, que es Leonel Fernández. Pero sobre todo es la práctica política, porque decía Juan Bosch, en esa conexión partido-gobierno-sociedad también. Decía en una oportunidad, decía Juan Bosch, en uno de sus escritos, que hablando sobre los marxistas, decía que en Cuba, en una oportunidad, se creó un tipo de personaje nuevo. Le llamaba a él de personas que hablaban, recitaban, decían, se conocían a Martí de memoria. Y Juan Bosch, pero sin embargo, decía Juan Bosch, eran como los gusanos que se comían el cuerpo de Martí, mas sin embargo nunca llegaron a comprender la importancia histórica del pensamiento de Martí.
en la práctica, cuando estuvieron en la práctica, nunca lo hicieron. Entonces, le llamó martífagos a eso. El martífago, más o menos, que se come en el cuerpo de las cosas. Entonces, actualmente no podemos ser, digamos, bochífagos y comernos el cuerpo de Juan Bosch. Debemos practicarlo. Es mucho más. Y en esa decía que tú dices presidente por su condición de expresidente de la República y también por su condición de presidente del Partido de la Liberación Dominicana, que qué bueno que fue y realizó esa actividad. Así es. Otra vez lo decimos en la Casa Nacional del PLD, que había quedado Así relegada, es, y ojalá. y que se le permitió a todos esos compañeros que puedan otra vez hacer vida en ese espacio que seguirá siendo el espacio de los que se creen siempre tienen algo que seguir dando por este país, de seguir sirviendo. Ojalá que sea el momento para otra vez reencontrarse. Definitivamente. Con las ideas. Con las ideas y con su partido también. Muy importante. A ustedes, como siempre, las gracias por acompañarnos durante esta hora completa de programa. Misael María y Yesenia Castillo. Iba a decir Yesenia Castillo, pero Víctor no vino. Se quedó ese bárbaro hoy. Sí. Les deseamos, pasen feliz resto de la tarde. Bueno. Sigan con Teleimpacto, que viene Manuel, Fermín y Gaby con Al Final de la Tarde. Bye. Hasta mañana, señores.